Hola, buenas, soy Sofía Roch y hoy quería compartir con vosotros o seguir compartiendo parte de este libro de La Edad y los Milagros de María Montessori. En un vídeo anterior compartí el capítulo 1 y empecé en el capítulo 2. Hoy vamos a continuar con el capítulo 2 que se titula La mano en educación y que fue la conferencia impartida el miércoles 28 de junio de 1944 en Sri Lanka, en el centro de entrenamiento AMI de Good Shepherd en Sri Lanka. ¿Vale? Y en el vídeo anterior hablé un poquito del capítulo 2 que forma parte de la historia y vamos a continuar por aquí por donde me quedé hablando un poco del doctor Seguin y dice, también voy a compartir el libro y quiero compartir también algunas curiosidades de historia extra, pero sin despistarnos de las ideas fundamentales que nos transmite este libro, que es lo más importante, ¿de acuerdo? Bueno, aquí nos dice, Seguin, el doctor y ex profesor, trabajó con niños deficientes durante 10 años y logró éxitos. Él escribió un libro sobre el tema y es uno de los más absorbentes y fascinantes estudios. Él trabajó durante 40 años más y escribió otro libro. Bien, yo aquí quería hacer una pausa y quiero compartir con vosotros unas ideas, bueno, unas curiosidades, mejor dicho. Este es el primer libro que escribió Seguin en 1846. Esta solo lo he conseguido en francés, así que mal vamos porque no lo he podido leer, que no sé francés. Y este es el libro que, como veis aquí, escribió Seguin, pero ya en Nueva York, ¿vale? En 1866. Y hay algo curioso, esto es una fotocopia, ¿ok? Y está en inglés. He leído solo algunas cosas de este libro. Y es curioso porque no recuerdo exactamente en qué libro leí que una alumna americana que había estado en un curso de formación en Roma finalmente consiguió el libro que María Montessori estaba buscando, que era este libro, en inglés, y se lo envió a Roma. Entonces leí en un libro que el libro lo recibió el padre de María Montessori y que estaba en tan mal estado que lo mandó desinfectar antes de que su hija tocara el libro, este libro. Bien, y quería compartir con vosotros unas curiosidades sobre estos dos libros, si me permitís. Vamos a dejar un momento aquí. Uno de mis libros preferidos es este libro de Anna Maria Maccheroni, Cómo conocí a María Montessori. Estoy estudiando italiano gracias a Montessori, con lo cual, si hay algún error, me perdonáis. Pero quería compartir unas cositas que dice aquí sobre estos dos libros, sobre este libro de Seguin. Bien, y aquí dice, después de haber pasado trabajando por 2 años en la hospedería de los niños enfermos mentalmente, y así fue el contacto con los niños deficientes, es interesante contar lo que pasó. Está hablando Anna Maria Maccheroni, ¿ok? Y dice, lo contaré abreviado. Encontró a esos niños en una estancia que estaban al cuidado de una señora que le presentó a la doctoresa como niños, los presentó a la doctoresa como niños avaros y asquerosos. Y entonces la doctoresa le preguntó de repente, ¿de qué modo o cómo? ¿Vale? Porque la señora que los tenía al cuidado le dijo que eran unos niños avaros y asquerosos. ¿En qué modo? Gritó o preguntó la doctoresa de repente. Y entonces la señora que estaba al cuidado de los niños dijo, porque en cuanto terminaban de comer, se lanzaban al suelo recolectando las migas de pan de la comida. Entonces la doctoresa miró al entorno y en aquella estancia no había nada, absolutamente nada que los niños pudieran tomar en la mano. Aquellas migas de pan eran la única ocasión de servirse de la mano, del pulgar. Tal fue su impresión del hecho de esta miseria
Tal fue la impresión que le hizo esta miseria que para ayudar a los niños decidió de irse a París al Instituto de Bourneville. ¿Suena del vídeo anterior? A ver las cosas que hacían para ayudar a los niños deficientes. Y estudió el libro de Itard y de Seguin, el libro que podemos decir maravilloso. Aquí dice que Itard era médico, que se encargó de la educación del niño salvaje de Aveyron. Y aquí dice que Seguin era maestro, que estudió medicina para poder ayudar a los niños cuya deficiencia psíquica y mental parecía humillar especialmente a los padres ricos. ¿Vale? Y dice aquí que Seguin le dará a la educación del niño normal una base científica. Si recordáis, eso era parte de lo que leímos en este libro, en el capítulo 1, que Seguin le dio la base científica a la pedagogía. Y esto es un poco curioso. También leímos en el artículo de Bourneville que decía también que la doctoresa Montessori copió el libro de Seguin palabra por palabra en una bella caligrafía. Ella misma hablaba de esta copia, trabajo largo y paciente, mostrando su sentimiento de valor íntimo y personal. ¿Vale? Esto es lo que dice Anna Maria Maccheroni sobre el libro de Seguin, que le costó tanto trabajo a María Montessori conseguir, que finalmente lo consiguió. Y ahora quería compartir con vosotros algo también curioso. Aquí tenemos el libro de Paola Bonifellini, que fue publicado en 1955. Y Paola Bonifellini era una estudiante de magisterio de la Universidad de Roma de Montessori, ¿vale? Y entonces dice, aquí dice que ella guardaba la Montessori, mi profesora de magisterio, que era la codiscípula en las lecciones di Credaro como un oráculo, no lo sé. Y dice Paola, la doctoresa me propuso un premio para mí, de traducirle del inglés la lengua de la que se empezó a estudiar muy tarde, el poderoso, rarísimo volumen de Eduardo Seguin, el padre de la educación terapéutica, emendatrice, no sé cómo es, educación pedagógica, terapéutica, remediativa o terapéutica, educación, ¿vale? Obra esencial para un trabajo suyo de pedagogía científica que estaba atendiendo. Y la Paola dice, podía haberme citado en el prefacio de su libro, el cual le traduje, y de la pedagogía, es el libro de la pedagogía científica. Y la Paola dice, quizás se le olvidó. Y aquí nos explica un poquito Paola cómo lo hacía. Y decía que le llevaba 2 o 3 veces a la semana alguna página traducida, que las leían y discutían sobre ellas. Y decía que las discusiones le conmovían el espíritu y le parecían como que muy iluminada. Y la Paola también nos dice que la puerta del estudio tenía que estar siempre abierta porque en la otra habitación estaba la matrona, una monumental matrona, su madre, que leía, fumaba o la rimiraba, no sé, esperando pacientemente que su María se fuera finalmente a descansar. Bueno, esto es un poco de curiosidad que nos habla también Paola Bonifellini sobre este libro de Seguin y de cómo María Montessori tradujo palabra por palabra, como un benedictino, el libro del inglés al italiano. Bueno, estos son solo curiosidades. Y ahora sí que seguimos con este libro de la Edad de los Milagros y con la información tan importante que
que nos transmite aquí María Montessori. Y nos dice, Seguin, su gran contribución a la educación fue el éxito que logró en la enseñanza de los niños con deficiencia mental. Un éxito en educación que nunca se había producido anteriormente. Estos niños deficientes mentales aprendieron a leer, a escribir y a tocar música. Ellos podían ahora mezclarse con niños normales en su entorno social y fueron redimidos de las terribles condiciones en las cuales habían sido compilados a vivir. Y lo que es lo más curioso es encontrar cómo este ex profesor de escuela, que había enseñado en la escuela con métodos ordinarios, los cuales estaban en boga en ese momento, tuvo éxito y mostró un nuevo camino. Si pensamos en este nuevo camino de educación, no hay unas ideas filosóficas altas, no hay una religión o unos principios morales de ningún tipo. Okay. El hecho recae en que los métodos normales fallaron completamente cuando Seguin empezó a tratar con niños deficientes. Un ejemplo, si tú le preguntas a un niño deficiente que ponga una cosa de vuelta en su sitio correcto, el niño no va a comprender. Para hacerle comprender al niño, algo tiene que ser inventado. Por ejemplo, un profesor pone como un gancho en la pared y dice al niño, tú debes colgar un par de tijeras en este gancho después de que las uses. Para ayudarle a recordar, él dibuja un par de tijeras debajo del gancho como una indicación visual. Pero el niño, primero de todo, no comprende cómo usar las tijeras. Y además, el dibujo de las tijeras no es suficiente, no significa suficiente para que el niño reconozca el lugar donde las tijeras tienen que ser puestas o donde tienen que ponerse. Esto significa que tenemos que empezar otra vez. Primero de todo, nosotros debemos inventar algo simple con lo cual pueda ayudar al niño para poner las cosas de vuelta en su sitio correcto. El par de tijeras es más complicado que un círculo. Y aquí abre un paréntesis y dice que aquí Montessori, cuando estaba impartiendo la conferencia, dio una demostración de un círculo que fue puesto en su sitio especialmente creado en otro objeto. ¿Vale? Ahora os voy a explicar un poquito. El profesor le dice al niño que toque el círculo con sus dedos. Le da una sensación de un procedimiento de movimiento que le ayuda al testimonio de los sentidos. Voy a explicaros un poquito más o menos lo que hizo Montessori. Tomó el círculo y lo tocó con los dedos. Y después tocó el sitio donde tenía que ser colocado. Sin hablar, por supuesto. Así el niño deficiente podía comprender el sitio correcto donde tenía que colocarse. Hay una revolución, dice, y un contraste entre la vieja y la nueva manera de enseñar. Incluso hoy los antiguos métodos eliminan la geometría en primaria, en las clases de primaria, debido a un prejuicio contra el nuevo método. El resultado son muchos años de estudio sin ningún logro. El problema con los profesores que siguen los viejos métodos de enseñanza es debido a sus creencias que la geometría es un tema difícil, una materia difícil, que debe ser
que no puede ser entendida, que la geometría es un obstáculo para ellos en su camino de enseñar. Para un niño deficiente mental, las figuras geométricas son más simples de reconocer y más fácil incluso que el reconocimiento de un par de tijeras. Así tú puedes ver que que el primer éxito que el profesor logró fue descubrir que los viejos caminos de enseñanza eran como un bloqueo, ¿vale? Pero el nuevo camino fue descubierto solo después de muchos esfuerzos. Siendo formado en una escuela así, él no podía proceder siguiendo los principios clásicos de educación, como los de ir de lo conocido a lo desconocido y ir de lo simple a lo complejo. Él descubrió que lo que era simple que lo que para nosotros era simple era muy complicado, y que lo que nosotros pensábamos que era complicado en un primer momento, como la geometría, para el niño deficiente era simple. Nosotros ahora estamos ante una nueva base donde nosotros tenemos que considerar nuestros juicios o prejuicios sobre qué es simple y qué es complicado. El éxito de Seguin reveló otro principio sobre lo de ir de lo concreto a lo abstracto. Con el empleo de estos pensamientos, él pensó que él podía llevar al niño deficiente mental hacia la abstracción. El ejercicio que tenía que reconocer un círculo hecho de madera y una representación similar en papel. ¿Cómo se dice? El área total, el área que formaba estaba coloreada. Si el niño tenía éxito, entonces algo más difícil se le podía dar. En lugar del círculo completo, después solo la línea de fuera, pero ancha. Después, si el niño tenía éxito, la línea del círculo, pero con una línea más fina. Y esto sería el procedimiento de lo concreto a lo abstracto. Cuando yo tuve éxito en esto, pensó Seguin, yo iré un paso más allá y llevaré al niño al reconocimiento de las letras del alfabeto. Una vez que el niño reconoce la figura por su mero contorno, él ciertamente puede reconocer las letras del alfabeto y después ser capaz de leer y escribir. Aquí otra vez vemos que el juicio humano estaba equivocado, que es los pensamientos estaban equivocados. ¿Por qué parece pensar un niño deficiente debe escribir, venir de una mente abstracta? ¿Y cómo puedo escribir? Solo a partir de líneas. Esto es lo que se supone que piensa un niño deficiente. Entonces nos dicen que hay un abismo muy grande entre el logro y entre conseguir eso y la escritura. Si uno se para a pensar sobre esto, uno no escribe con ideas abstractas, pero escribe con la mano. Lo que es necesario es hacer que la mano sea capaz de marcar ciertos movimientos. Como las orejas son ahora capaces de escuchar en sonidos,
hay manos las cuales no son capaces de hacer determinados movimientos. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tenemos que hacer? Quita todas las abstracciones y empieza a educar la mano. Vamos a empezar con otra, with this other education. Vamos a empezar con esta otra educación. La educación de la mano es algo muy, muy difícil. Tenemos que empezar con algo que no tiene nada que ver con la escritura y con este propósito. Y nosotros usamos lo que es llamado el marco de botones. ¿Sabéis los marcos con las telas que abotonamos? Bueno, pues eso es el buttoning frame, eso es el marco para abotonar. Este marco, el cual es capaz de dar a la mano ejercicios en muchos movimientos. La mano de un niño deficiente mental es una mano sin, ¿cómo se dice? Sin intención, una mano sin fuerza, sin coordinación. Seguin empezó un proceso de educación de la mano y él logró unos resultados inesperados. La inteligencia de los niños deficientes empezó a desarrollarse gracias al ejercicio de la mano. No es solo que la mano fuera más capaz de hacer, fuera más capaz, fue que la inteligencia del niño fue más refinada y se desarrolló más. Este descubrimiento real hizo su contribución al ejercicio, a la ciencia conocida como la psicología experimental. Esta contribución fue que el tocar y el movimiento eran lo más importante ayuda para el desarrollo mental de más que la vista y el oído, ¿vale? Ahora nos damos cuenta que en lo que llamamos que la mano es el órgano de la inteligencia. Ahora sabemos que del niño con deficiencia visual, que su sentido del tacto compensa su falta de vista. Y también es bien conocido el hecho en el campo científico que las imágenes son más perfectas en la memoria gracias al sentido del tacto, que duran más en la memoria que las producidas por el sentido de la vista. Y aquí nos lleva al pie de página donde nos habla de algo que comentó María Montessori mientras estaba haciendo la presentación o la conferencia, y nos dice que María Montessori aquí relató su propia experiencia en la enseñanza de un niño con deficiencia, el cual no reconocía las letras del alfabeto. Este reconocimiento por la vista era considerado el más simple. Montessori dijo que ella intentó de todas las formas posibles con la ayuda de colores o con especial light, luz, pero que no era útil, que no avanzaba, el niño no reconocía las letras del alfabeto. Después ella hizo que el niño tocara las letras. El resultado fue que el niño fue capaz de reconocer las letras del alfabeto y otros objetos gracias a tocarlos y al movimiento. Esto dice el texto original de las notas que tomaron en el curso de formación. La conclusión lógica fue que poner en la educación de esta nueva base el método del tacto. Hay una gran diferencia en el método de los que un momento. Hay una gran diferencia en el método de los que siguen en una escuela donde los niños tienen que estar sentados y escuchar al profesor.
La mayoría de los la mayoría de los avances es gracias a los descubrimientos de Seguin. La actividad en educación no significa saltar arriba y abajo o hacer algún tipo de gimnasia. Esta no es la idea de actividad en educación. Es basado en los principios del trabajo con las manos, del uso del movimiento, de tocar para desarrollar la inteligencia. No solo escuchar y ver son necesarios, pero también la actividad. La actividad es necesaria para el desarrollo de la inteligencia en orden a comprender las cosas y a ordenar para recordar. Es también necesario para la adquisición de la cultura. Es a través del movimiento de la mano que la mente puede concentrarse. Y nosotros debemos dejar claro este punto. Yo no digo que a través de lavar platos uno puede convertirse en más inteligente. Lo que yo digo, lo que yo digo es que si tú tienes que estudiar cualquier materia, cualquier tema, como la geografía, la geometría o la botánica, la actividad de la mano y el uso del sentido del tacto y el uso del movimiento son esenciales. Si tú estudias usando la forma adecuada de actividad, tú podrás entender y aprender mucho mejor. Tú puedes tener todas las paredes de la habitación cubiertas con mapas, pero no es solo hasta que tú empiezas a tocarlo ciertas cosas que tú empiezas a conocer la geografía, y esto significa el significado de los mapas. Después los mapas empiezan a hablarte a ti. A través de esta actividad, la concentración de la atención es lograda y el tema no solo mejora la inteligencia, pero también es interesante también. Hay dos tipos de colegios, el tipo ordinario y el nuevo tipo. Los niños en el nuevo tipo de escuela son mucho más inteligentes, son capaces de aprender cosas que los niños en la escuela ordinaria encuentran difícil de comprender. Esto es por lo que los niños que van a una escuela ordinaria les falta una cosa que es fundamental en la inteligencia, el movimiento. De hecho, aquí no hay filosofía, es realidad, hechos. El aprendizaje se hace más fácil y ellos aman lo que aprenden ellos aman ir al colegio. Cuanto nosotros más vamos, manteniendo o continuamos, que los niños están paralíticos en el colegio porque no se pueden mover, no podemos estar felices en este mundo. Gracias al movimiento, la felicidad es traída a los niños deficientes. Su inteligencia se hace más aguda. Es mejor y más fácil comprender usando las manos. El nuevo camino en educación es conseguido gracias al coraje de individuos que no se rindieron ante los primeros fallos y que persistieron hasta conseguir el logro. Y el nuevo camino fue encontrado. Bueno, espero que os haya gustado y en otro vídeo seguiremos con el capítulo 3 de los principios y prejuicios. Muchas gracias. Adiós.